Querido Padre que estás en el reino de los cielos, hemos llegado a tu casa de oración para que una vez más tu palabra traiga bendición a cada uno de nosotros. Alcánzanos, Señor, con tus escrituras, con el consejo de cómo mantener una vida involucrada en la obra misionera, en el propósito por el cual nos has llamado, ser canales de bendición para alguien más. Así que en esta hora suplicamos tu dirección y la capacitación directa de tu Divino Espíritu, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice: amén, amén. Pueden sentarse, amados, bienvenidos una vez más a la casa de oración. Bienvenidos a aquellos que están con nosotros a través de la vía cibernética y aquellos que por la gracia del Señor se han conectado. Que el Señor me les bendiga grandemente. ¿Alguien dice amén a eso? Hoy vamos a continuar nuestra serie, específicamente ya vamos por el capítulo número 7. ¿Cuál es el título de lo que vamos a estar hablando en los próximos minutos? Ayúdeme. El discípulo, ¿y quién más? Fíjense que hemos venido describiendo cómo es que el Señor llama a ese discípulo, cómo es que el Señor capacita a ese discípulo. ¿Cuáles son las características? No sé si me siguen, las características del discipulado y sobre todas las cosas, la bendición del propósito por el cual cada uno de nosotros ha sido llamado. ¿Saben qué? Al hablar de discípulo, hablamos también de un maestro. No existe un discípulo sin que primero exista un maestro. El maestro lógicamente reparte la enseñanza. La palabra clave en el original es dogma, enseñanza. El maestro es el que imparte el dogma. De ahí la poderosa palabra doctrina, las enseñanzas de la palabra del Señor. Y hoy vamos a estar hablando específicamente del discípulo y la Biblia. Está diseñado por Dios para que existir una relación entre el discípulo y el documento de la enseñanza. El maestro dejó un documento inspirado de enseñanza. ¿Cuál es ese documento? A ver, iglesia, es su divina palabra. Alguien bendice la palabra del Señor. Gloria a Dios por su divina palabra. Yo quiero que abramos la palabra antes de entrar a algunos de los consejos que vamos a estar estudiando acerca de todo miembro involucrado. Si ustedes van a segunda de Timoteo, acompáñenme en segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. La Biblia dice allí: toda la escritura. ¿Qué dice la Biblia? ¿La mitad de la escritura? No, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Alguien cree en eso en esta noche aquí? Inspirada por Dios. No pudo haber un hombre que escribiese en 400 años, dice la historia, 40 autores, sin uno que el otro pisarse los pies. No sé, ni se conocieron. Cómo la línea de la inspiración de la palabra del Señor fue completamente dirigida por nuestro Creador. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Diga conmigo útil. Es útil para, y aquí viene la palabra clave, enseñar. Para, y ahí hay algunas palabras que no nos gustan, para redarguir. Aquí viene otra palabra que no nos gusta, para corregir y para instruir en justicia. Aunque son palabras que no nos agradan, a muchos nos gusta corregir al otro, ¿verdad? Pero ser corregido no nos agrada tanto. Pero la Biblia fue inspirada por Dios y dentro de sus potentes objetivos está en primer lugar enseñar. Y si la palabra de Dios está debidamente entregada para enseñar, para mostrar, pues entonces hay algo que aprender, ¿sí o no? Es útil para enseñar, es para redarguir,
es para corregir, dice 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, es para instruir en justicia, instruir en las cosas que se hacen bien. ¿Saben qué? Un discípulo sigue al maestro y hace lo que el maestro, ayúdame iglesia, el maestro enseña. Un discípulo no sigue al maestro, la iglesia me está siguiendo, ¿sí o no? Un discípulo no sigue al maestro para hacer lo que él desee. Usted se matriculó en una clase, usted llegó al aula de clases, ahí lo recibe un profesor, el profesor empieza a dictar la cátedra, le dice a usted las horas de lectura que usted tiene que reportar, le hace saber los libros de texto que usted necesita lograr, los laboratorios que usted va a hacer en la respectiva clase, y una vez él lo muestre, lo enseñe, lo demuestre a la clase, usted no se puede parar, ni yo tampoco me puedo parar y decir, no, fíjese, yo voy a llegar a sacar esa nota que usted quiere de mí, pero a mi estilo. Yo voy a sacar la nota que yo vine a buscar a mi forma. El profesor va a decir, no, aquí hay un sílabo, aquí hay una orden estratégica por la cual usted va a seguir, y si usted sigue esas instrucciones va a tomar la nota que usted se merece. De igual forma, si hay una enseñanza, lo es para redarguir, lo es para corregir. Y la palabra final de 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16 es para instruir de justicia, para instruir en justicia. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. ¿Quieren acompañarme? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. La Biblia dice así, entendiendo primero, versículo 20 y versículo 21, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de inspiración, ¿qué dice tu Biblia? Privada, porque nunca la profecía fue traída. Miren esto, es clave. Nunca la profecía fue traída por voluntad, dígalo conmigo, por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Qué bendición es el que tú y yo podamos tener las sagradas Escrituras inspiradas por nuestro Dios. Estamos hablando del discípulo, el estudiante y la Biblia. Es escudriñando, note bien, es escudriñando las Escrituras, donde el discípulo, ¿qué encuentra? A ver, iglesia, encuentra ¿qué cosa? Vida eterna. Hablemos por un instante del conocimiento de la palabra. Me da mucha pena que algunos tomen la palabra del Señor para lastimar. La palabra del Señor no fue regalada ni inspirada por el Espíritu de Dios para lastimar. La Biblia fue diseñada por Dios e inspirada por Él, oiga bien, para dar testimonio de su Hijo Jesús a alguien que esté respirando, que diga amén a eso. La Biblia, su objetivo no es separar. La Biblia presenta un mensaje de unidad. Por lo tanto, todos, así que no hay exclusivismo ahí, todos los que estéis trabajados, ayuda a mi iglesia, y cargados, ¿qué cosa? Vengan donde mí. Muy bien. La Biblia dice, yo soy, mencionó Jesús, el camino, la verdad y la vida. La Biblia no es para lastimar, la Biblia no es para separar, y mucho menos la Biblia es para crear desunión. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hoy ustedes están conmigo leyendo la palabra del Señor como siempre solemos hacer. El capítulo 4 de Hebreos, el versículo número 12, dice, porque la palabra de Dios, Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Alguien dice amén? Viva y eficaz, y más cortante
que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero usted, si conoce de la palabra del Señor, si lee en la palabra del Señor, parece que la Biblia le está leyendo la vida a usted. El conocimiento de la palabra del Señor no es para que usted separe o se separe de alguien. El conocimiento de la palabra del Señor no es tampoco para que usted corrija o lastime a alguien, queriéndolo ayudar. La palabra del Señor claramente dice que penetra, lee nuestra vida, penetra. Lo que está queriendo decir no es que lastima, porque una espada que tiene un doble filo, que entra, lógicamente esos son los resultados. Como doble filo, penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos. La Biblia está aquí en Hebreos diciendo es íntima, profundiza. Por eso es que le estoy diciendo que cuando usted abre la Biblia, y cuando yo abro la Biblia, no sé si le ha pasado, de seguro que sí, usted abre la Biblia y parece que la Biblia le está leyendo la vida a usted. Usted abre las Escrituras y ahí encuentra, no sé si a usted le ha pasado, el versículo necesario y clave que usted necesitaba ese día. No tan solo eso, sino el versículo y el pensamiento clave que usted, por estar intercediendo en el nombre de Jesús en oración por alguien que no conoce de Cristo, por algún familiar que está desanimado, usted en oración se levanta, abre la Biblia y no tan solo Dios le da a usted, sino le da a usted para que usted le dé a otro. Amén. Así que la Biblia sí profundiza, llega hasta lo último. ¿Saben qué? A través del estudio diario de la palabra del Señor, desarrollamos, oiga bien, ¿alguien está recibiendo bendición aquí, sí o no? Desarrollamos el compañerismo con Jesús. El resultado es, ¿qué cosa? Una transformación del discípulo a semejanza al discípulo que está sentado atrás. No, mi querido hermano, a semejanza de su maestro. Si usted ve a alguien o si usted considera que esa es parte de las características de su vida, si yo me veo a mí alejado de Dios, actuando como Dios no me lo ha pedido, es porque estoy lejos de su palabra. Porque el que se acerca a su palabra vive esa transformación, discierne los pensamientos. El Espíritu de Dios va convenciendo de pecado al ser humano, a la criatura, lo va convenciendo de que necesita ayuda, una ayuda externa y poderosa, alguien que lo pueda transformar. Y mientras más nos vamos acercando a la Biblia, claramente esa transformación se va desarrollando en nuestra vida, en nuestro caminar. Dese cuenta, mire atrás y se supone que si usted mira atrás, usted no debe ser el mismo de como usted llegó a los brazos del Señor. Aquí hay algo claro que hay que mencionar. Nosotros podemos llegar a donde el Señor tal y como estamos. ¿Alguien cree en eso en esta noche? El Señor no nos pone condiciones. Pero tan pronto llegamos al Maestro, un proceso de reeducación comienza. La Biblia lo llama transformación. La Biblia aún teológicamente presenta la base de la santificación. En el proceso de la justificación por la fe, usted y yo no llegamos a Jesús y ¡pum! Se acabó, como dicen los niños en mi país. Llegaron a la meta y dicen ¡pum! Se acabó, llegué. No. En el proceso de cambio, en algún momento dado, hermano, usted va a mirar hacia atrás y usted se supone y yo que no seamos los mismos. Pero ¿cuál es la clave aquí? Es el estudio de la sagrada palabra del Señor. Eso es lo que hace que penetre
nuestro corazón, cambie, haga que nuestros pensamientos sean pensamientos claros. Los propósitos de las Escrituras son claros y específicas. Dios desea que a través del estudio de su palabra nosotros lleguemos a ser transformados. Si usted mira hacia atrás y todavía sigue siendo el mismo, la realidad es que usted y yo, si yo miro hacia atrás y sigo siendo el mismo de donde o en el momento que me encontré con el Señor, es que no le estoy dando el debido respeto, tiempo y honradez a este sagrado libro. Porque la enseñanza está en las Escrituras. Juan capítulo 5, versículo 39. Escudriñad, dice la Biblia. Escudriñar, busquen, no superficialmente. Hagan un hueco en la Biblia y una vez tengan el hueco, literalmente vuelvan a hacer otro. Escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas, ayuda, iglesia, tenéis, ¿qué cosa? La vida eterna. Y ellas, dijo Jesús, ellas, ¿qué hacen? Son las que dan testimonio de mí. Que el nombre de Jesús sea glorificado en esta casa. La Biblia habla de Cristo. La Biblia dice quién es el Hijo de Dios. La Biblia nos presenta un futuro maravilloso. Usted está sufriendo en esta noche, tranquilo, que el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Sabe qué? La Biblia dice que no habrá más llanto, no va a existir más dolor. La Biblia dice que hay esperanza en Cristo. Si usted no conoce eso, pues lógico, va a vivir desesperado, ansioso, inquieto y en angustia. Pero la Biblia, si usted la escudriña, le va a encontrar el propósito de la misma. Ellas, dice la Biblia, son las que dan, repítelo conmigo, iglesia, las que dan, ¿qué cosa? Testimonio de mí. El propósito de las Escrituras es llevarnos a Jesús. Alguien dice amén a eso. La Biblia está hecha para llevarnos a Jesús. Toda la Biblia apunta a Jesús. Toda la Biblia apunta a Jesús. Ahora viene a mi mente del Evangelio según Juan, el capítulo 17, el versículo 3. ¿Quieren leer conmigo este lindo versículo? Dice así: y esta, dijo Jesús, ¿qué cosa? Es la vida eterna. ¿Y qué dice allí? Que te conozcan. Repítalo una vez más. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. La Biblia habla de Cristo. Lo que usted va a encontrar en la Biblia es a Cristo. Y si usted y yo no leemos la Biblia, entonces andamos sin Cristo. Porque ellas son las que dan testimonio de mí, dice Jesús. Qué bendición, hermanos queridos, que hasta nuestros días este sagrado libro está vigente para gloria del Señor. Qué bendición, porque si nosotros estuviéramos dependiendo de lo que dan los titulares en las noticias, viviéramos desesperadamente intranquilos. Pero qué bueno que cuando leemos o vemos las noticias, sabemos que hay algo más. Que Dios tiene, según su palabra, un nuevo lugar para nosotros. Un lugar que fue a preparar. Eso dice la Biblia. Y si dice eso en la Biblia, ¿saben qué? Yo lo creo. Y si lo creo, lo predico para gloria del Señor. Un lugar para que donde yo, dice la Biblia, donde yo estoy, dígalo conmigo, vosotros también estéis. Que tendremos dificultades en el camino, claro, la Biblia ha hecho provisión para esas dificultades. Usted no puede vivir una dificultad, no la puede vivir una dificultad sin estar amarrado a las promesas. Un día, mientras estaba en esas competencias y ejercicios de
predicación cuando era más joven de lo que soy hoy. Alguien dice amén a eso, ¿verdad que sí? Lo que tengo ahora es juventud acumulada, juventud acumulada. Hay otros que tienen más juventud que yo, amén. Y recuerdo una vez haber usado en uno de mis sermones, en esas lindas campañas de jóvenes, un libro de curiosidades bíblicas. Yo no sé si ustedes han visto del pastor Escandón estos preciosos libros de curiosidades bíblicas. El pastor Antonio Escandón todavía estaba vivo y era uno de los jueces. Y yo, queriendo ser ágil, dije, bueno, voy a hacer mención en mi sermón de uno de los libros anexos de uno de los jueces, de los jóvenes predicadores. Así que ahí estaba el pastor Antonio Escandón, y en uno de sus libros, interesantemente dice él, que hay en la Biblia cerca de 31.175 promesas. ¿Saben qué? Al día de hoy, eso fue cuando era joven, hoy con juventud acumulada, todavía no he podido agrupar las 31.175 promesas según el libro del pastor Antonio Escandón de esa curiosidad bíblica. ¿Saben por qué? Porque cada promesa me he dado cuenta que me lleva a otra. Cada promesa de esas que el pastor Escandón, confío, contó y plasmó en su libro, cada una de esas promesas me lleva a una nueva promesa y a otra nueva promesa. Finalmente me di cuenta que las 31.175 promesas a las que hace alusión el pastor Antonio Escandón en su libro simplemente es la realidad de una fuente inagotable de promesas en la palabra del Señor. Cada una de esas 31.175 nos lleva a una nueva promesa. Con razón, la palabra del Señor es fuente inagotable de bendición. Por lo tanto, en medio de la dificultad, usted no puede vivir sin tan solo con una de esas 31.175. No podemos. El día de la angustia, el día del dolor, aferrémonos a la palabra del Señor. ¿Saben qué? Pasarán muchas cosas. La hierba y la hoja se va a secar. Pasarán muchísimas otras cosas más, pero mi palabra permanecerá para siempre. Hablaba con un joven adulto esta semana y me decía, ¿cuál es la diferencia entre su iglesia y miles de otras iglesias? Y yo le dije, pudiéramos encontrar muchísimas, pero te quiero regalar solamente una característica. Si en la palabra del Señor no aparece, no está dictado, no está claramente expuesta la enseñanza de parte del maestro, mi iglesia no la cree ni tampoco la predica. Yo quiero solamente regalarte esa característica. Si no está basado el dogma, la enseñanza en la sagrada palabra del Señor, la iglesia a la cual pertenezco no lo predica. Y por la gracia de Dios seguimos siendo conocidos como la iglesia del libro sagrado. Hay muchísimas otras que profesan muchísimas cosas que supuestamente están aquí, que no están aquí. Otras, sus fundadores son quienes lo mantienen. Así como una persona necesita alimentarse físicamente todos los días para mantenerse saludable, necesita también alimentarse espiritualmente. Oye usted, poco o mucho, saludable, yo quisiera que sí, o menos saludable, espero que cambie su forma, pero saludable o poco saludable, mucho o poco, todos nos echamos algo hoy al paladar. De una u otra forma, tuvimos que decidir, hay que comer.
hay que detenerse en el trabajo, hay que hacer un alto, hay que comer. Quizás usted comió a prisa, quizás alguno me está diciendo, pastor, cambie el subject o el tópico porque me vine para la iglesia y no he comido todavía. Amén. Pero todavía usted tiene la importancia en su cabeza de que necesita, ¿qué cosa? Comer. Es una necesidad biológica. Necesitamos vivir así en cuanto a la palabra del Señor. Necesitamos sentir como sentimos las entrañas moverse y sonar, que nos anuncia el sistema digestivo, hay que echarle algo. Así como los jugos gástricos empiezan y los ácidos del estómago empiezan a revolcarse porque no ha recibido el bolo alimenticio, así como el cuerpo biológico y fisiológicamente anuncia que tiene hambre al marearse, al usted de repente mirar doble, al ver una persona con su mirada caída, débil o cansado, así nuestro espíritu necesita reclamar el uso correcto, necesario y diario y constante de la palabra de Dios. Necesitamos vivir así, no esporádicamente. Necesitamos dar respeto a las Escrituras, brindarle respeto a las Escrituras. Son las que dan testimonio de Jesús. ¿Cuánto más respeto le debemos dar, así como le damos al himno nacional de nuestro país de origen? Así como respetamos los colores de nuestra nación, necesitamos respetar el código, las Escrituras, la evidencia que Dios nos ha dado, que da testimonio de Jesús. El discípulo hace lo que su maestro le enseña. Y si Jesús respetó las Escrituras, el verdadero discípulo también lo hará. Alguien que diga amén en esta noche. Si Jesús le dio respeto a su divina palabra, nosotros también necesitamos darle respeto. Proverbios capítulo 30, versículo 5. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan, dice la Biblia. Salmo 119, 89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Salmo 33, 6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Tú y yo necesitamos respetar la palabra sagrada del Señor. La exposición de la palabra también tiene su importancia como discípulos. Pero Jesús no usó las Escrituras solo en la vida diaria y en su diálogo con las personas, sino también la usó en la predicación. ¿Sabe que la Biblia no es simplemente para usarla de forma pública? Hay algunos que dicen, bueno, yo nunca voy a poder predicar, yo nunca me veo predicando. ¿Saben qué? La Biblia no es simplemente para la exposición pública. La Biblia está también escrita, en primer lugar, para dar testimonio de Jesús y en segundo lugar, como evidencia de la palabra del Señor que a través de la fe nosotros creemos. Y es necesario usarla en forma privada, en forma personal. No espere que su vecino, de esto estoy hablando, no espere que su vecino venga a una campaña. No espere que usted sea el predicador de una campaña para entonces compartir la palabra del Señor. La palabra del Señor la podemos usar como la usó Jesús, en forma privada e individual con diferentes personas, como también la usó de forma pública al presentar aquel día las bienaventuranzas. Nosotros somos discípulos predicadores. Predicadores públicamente y predicadores también de forma
personal e individual. Nuestra misión es predicar usando la Biblia. ¿Alguien dice amén a eso? Pero dándole vida, significado y reverencia a la relevancia, debo decir, a la palabra del Señor. ¿Por qué hoy estamos fusionando la vida del discípulo y la vida de la palabra del Señor? Porque no pueden estar separadas. La Biblia no puede estar enseñando lo que el maestro dejó como enseñanza y nosotros como discípulos estemos haciendo otra cosa. La Biblia y el discípulo van uno tomado de la mano del otro, formando discípulos con la palabra del Señor debe ser nuestro objetivo. Formar discípulos con la palabra del Señor, no con lo que dijo fulano o con lo que aquí siempre se hace. Esas tradiciones las vamos a dejar a un lado. Vamos a formar discípulos con un así dice Jehová. ¿Alguien dice amén a eso? Si Dios no lo dice, no hay por qué creerlo. Tampoco hay por qué predicarlo. Jesús no usaba las escrituras solamente en la predicación pública. La usaba también en el ministerio personal, cuando hablaba con una persona o con dos personas. El uso de la palabra del Señor era constante en su diario vivir. Y aquí le voy a regalar un consejo adicional. La Biblia que el Señor nos ha regalado, su divina y hermosa palabra, oiga bien, está ahí, pero un día no estará. Y si usted ha escuchado que algún día el Espíritu de Dios nos ha de recordar lo que necesitamos decir, déjeme decirle algo, le va a recordar lo que usted y yo estudiamos. No le va a recordar de forma mágica e impresionante con lo que usted nunca chocó o lo que usted nunca le prestó atención. Por lo tanto, una de las armas espirituales, debo decir, una de las disciplinas espirituales es la memorización de la palabra del Señor. Por eso amo el programa de los aventureros y los conquistadores. Desde pequeñitos nos están enseñando a memorizar la palabra del Señor. La escuela sabática de nuestros niños, mentes listas para como esponjas absorber todo lo que puedan. Por eso usted tiene que tener cuidado en lo que su niño y su niña está mirando, porque en el tiempo que está él viviendo, 6, 7, 8 años, sin mencionar 2 y 3 años, está absorbiendo, esa mentecita está absorbiendo esa música, ese muñequito, ese entretenimiento temporero. Tenga mucho cuidado con eso. Los niños necesitan memorizar la palabra del Señor. Y yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero cuando nuestros niños memorizan la palabra del Señor y participan en la casa del Señor, un gozo hermoso hay en el corazón de los niños. Cuando usted ve a un niño recitar de memoria algún versículo, algún salmo, un gozo especial hay en su corazón. Algo especial ocurre en su corazón. Y si usted y yo instruimos al niño en su camino, aún dice la Biblia, ¿qué cosa? Cuando fuere viejo, ¿qué cosa? No se ha de apartar. La palabra que usa la palabra del Señor aquí, no se ha de apartar. Le voy a decir algo por si hay algún padre, alguna madre preocupado por su hijo o su hija que está apartado del Señor. El original dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se olvidará. Eso es lo que dice allí. No se olvidará. Puede ser que se aparte, pero si usted me pregunta a mí como pastor, he conocido muchísimos lejos del redil que no se han podido olvidar. Eso es lo que dice la Biblia. No se han podido olvidar. Y en su tiempo, la iglesia me está oyendo, ¿sí o no?
En su tiempo, cuando Dios decida, cuando sea el tiempo cumbre y establecido por Dios y por la fe en el Hijo de Dios, los veremos regresar a Redil. Amén, iglesia. Y los escucharemos diciendo allá, como he escuchado yo a muchos, cuando estaba en esos lugares de poca reputación, decía, ¿qué yo hago acá? Y cuando era niño me enseñaron que en estos lugares no debo entrar. ¿Qué yo hago aquí usando alcohol? ¿Qué hago aquí practicando este vicio cualquiera sea? Si a mí me enseñaron que el cuerpo es templo del Espíritu, las cosas que se enseñan desde pequeño y los niños memorizan desde pequeño no son olvidadas, son lecciones aprendidas sumamente importantes en la vida. La Biblia está llena de grandes enseñanzas, pero es para eso, es para lo que hemos mencionado. En primer lugar, para que den testimonio de mí. Enséñame su Biblia si la trajo a la iglesia en esta noche. El mero hecho de que usted tenga este libro en su mano en esta noche lo hace privilegiado. Lo hace privilegiado. Cada vez que usted enciende el televisor, gasta más energía y sus recursos están más comprometidos. Cada vez que usted abre la palabra del Señor, dice la misma Biblia, lámpara es a mis pies, ayuda mi iglesia, tu palabra, y lumbrera a mi camino. Los días más oscuros de mi jornada como discípulo del Señor, he abierto su palabra y he visto luz clara más adelante. He visto que la jornada todavía continúa y que aunque haya estado, dice la Biblia, en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Porque qué, iglesia? Porque tú estarás conmigo, tu vara, tu cayado, me infundirán aliento, aderecerás mesa delante de mí en presencia de los que me angustiaron. Ungiste mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien, dígalo conmigo, el bien y la misericordia, ¿qué dice la Biblia? Me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Si usted no se sabe eso, el día del golpe, el día de la angustia, el día que usted y yo no sabremos qué hacer, entonces ¿quién nos va a alumbrar? ¿Quién nos va a alumbrar? Si lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Que la palabra del Señor en esta noche haya caído en terreno fértil. Amén, iglesia. Y de fruto, como dice el pastor siempre, para vida eterna. Si has sido bendecido, recuerda, si has sido bendecido, ser canal de bendición para alguien más, bendiciéndolo con la palabra del Señor. Antes que el tiempo pase y pierda fuerzas también, estoy dispuesto a lo que quiera.
salvación. Tendré mis brazos extendidos